Lección 2. La gracia y la madurez. El crecimiento de todo lo que tiene vida depende de dos aspectos claves: alimento y atmósfera. La gracia de Dios es en parte esa atmósfera que nos permite vivir y crecer espiritualmente. A medida que alcanzamos una mayor madurez, arribamos a un mayor entendimiento de esa gracia que nos permite acceder a sus riquezas y manifestar al mundo su gloria. Cuando somos alcanzados por Dios mediante Jesucristo, nosotros recibimos directamente los beneficios de esa gracia, aún sin conocerla ni entenderla. En los primeros pasos, la gracia de Dios la entendemos como un concepto. Entonces decimos que la gracia de Dios es un regalo inmerecido, a través del cual Dios nos otorgó la salvación por medio del sacrificio de su Hijo, sin poseer nosotros mérito alguno. Luego esta gracia se presenta como un principio cristiano, mediante el cual vamos entendiendo mucho más que la explicación a la salvación, y vamos profundizando en ella y podemos entender todos los beneficios que recibimos de Dios y el funcionamiento del nuevo pacto en Cristo Jesús. Es importante indagar sobre la gracia, ya que encontramos que no hay límite en las riquezas que podemos alcanzar cuando lo hacemos. Al indagar y conocer mejor la gracia, descubriremos que la gracia de Dios es la expresión práctica del amor de Dios, su articulación en dirección al hombre para darse a conocer. Si no nos conformamos con la simpleza de un concepto y con los principios, podemos nosotros llegar a descubrir que conocer la gracia de Dios es conocer a la persona de Cristo mismo. Ya no se queda en el concepto solo de que es un don inmerecido. Podemos llegar a entender que la gracia es Cristo mismo impartido a nosotros, Cristo mismo dado por el Padre como una expresión del amor del Padre hacia el mundo. Por lo tanto, esta gracia no tiene tan solo información plausible de ser escrita o explicada, sino que también tiene personalidad. La gracia no es una definición, gracia no es un concepto, la gracia tiene personalidad. La gracia es una persona, es la persona misma de Cristo. El mayor provecho de la gracia de Dios no lo encontraremos en los libros escritos sobre ella, sino en la experiencia diaria de vivir en Cristo. Es en esa experiencia diaria que nosotros conoceremos y experimentaremos esa gracia que es Él mismo. Y cuando esa gracia se transforma en nuestra manera de pensar y se transforma la atmósfera en la que vivimos. Uno de los aspectos más asombrosos de la gracia de Dios es el hecho de que podemos vivir toda una vida sin conocerla. Podemos quedarnos en el simple concepto del don inmerecido. Y a pesar de que por ella es que realmente existimos. La gracia de Dios es la persona de Cristo y su comportamiento responde a un carácter específico. Y parte de ese carácter consiste en mostrarse a través de todas las cosas que nos rodean, pero a su vez se reserva misteriosa y selectivamente para aquellos que son hallados dignos de tal revelación. Es importante que nosotros entendamos que la revelación de su gracia no es para cualquier persona. La revelación de su gracia es para aquellos hijos que han madurado,
es para aquellos hijos que van a valorar la revelación de su gracia. Sus beneficios son ofrecidos a todo aquel que lo desee y acepte, pero sus riquezas se encuentran bien guardadas. Su magnificencia se expresa hasta en la creación del mundo, pero su gloria es un misterio reservado hasta el tiempo oportuno. Podemos creer en Dios, leer sobre su gracia, indagar toda una vida hasta volvernos expertos en el tema, pero nunca haber entrado en la cámara de sus riquezas, y mucho menos contemplar su verdadera gloria. Si anhelamos ver en nuestras vidas y nuestra generación verdadera madurez, deberíamos transitar un camino apasionado de entendimiento y manifestación de la gracia de Dios. Podemos tener por años y toda una vida solo un concepto teológico de lo que es la gracia de Dios. Incluso podemos indagar y escribir libros sobre la gracia de Dios, pero la gracia no es algo que podamos escribir en papel. La gracia es algo que tenemos que experimentar y entrar a sus riquezas, a las riquezas que nos ofrece su gracia. Primera de Pedro 1:10 al 12 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos seres reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirarnos los ángeles. Todo lo escrito en el antiguo pacto es tipo y sombra de lo que habría de venir. Todas esas profetas escribieron, los que escribieron todo el antiguo pacto, indagaron diligentemente, quisieron conocer esa gracia, quisieron experimentarla, pero no era para ellos, era para nosotros. Y a nosotros se nos fue revelada esa gracia, que es Cristo mismo impartido a nosotros. Cuán grande privilegio tenemos y cuántas veces nosotros hemos tomado como poco y menospreciado el privilegio que a nuestras generaciones se nos ha otorgado de conocer su gracia. Cuando un pequeño aspecto de la gracia de Dios nos es revelado, la vida nunca más vuelve a ser igual. El apóstol Pedro explica que los profetas de Israel inquirieron e indagaron sobre esta gracia para tan solo descubrir que no era para ellos. Podríamos decir que toda la ley y los profetas son un anuncio publicitario sobre la gracia de Dios. Y los hombres que protagonizaron sus historias pudieron vislumbrar su existencia, pero no pudieron experimentar su realidad. El Evangelio de Juan expresa que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, es decir, el amor de Dios siempre existió y también su gracia, pero hasta Jesús no se había dado a conocer su realidad. La gracia de Dios es la manera de amar de Dios. Es una expresión, es la expresión de amor del Padre. La vida de Dios que nos fue otorgada en Cristo Jesús tiene una instrucción: madurar hasta dar frutos. Ese es
propósito de la vida que portamos. No podemos quedarnos con un conocimiento sobre salvación y que somos salvos en Cristo. Esa vida que hemos recibido en nuestro espíritu debe madurar hasta dar frutos. La revelación de la gracia de Dios es el primer nutriente necesario para la madurez. Todo empieza en la revelación de su gracia. Un diagnóstico generacional. Observamos que la generación presente se encuentra más solícita por oír mensajes novedosos y participar de eventos que ofrecen experiencias nuevas, en desmedro de la exposición a palabras diseñadas para su madurez. En las últimas 2 décadas se han multiplicado la predicación de un evangelio cuyo centro está puesto en suplir necesidades humanas, distorsionando el evangelio, el verdadero mensaje del evangelio de Dios. Un evangelio antropocéntrico, donde el hombre y sus necesidades son el centro y se busca la manera de poder dar claves o poder suplir esas necesidades. Diariamente observo a personas lidiando con situaciones interpersonales que producen retraso y se roban el valioso tiempo que la vida nos ha otorgado. Pero tener un diagnóstico generacional nos permitirá regresar a una posición de mayor altura. Cuando digo que mi generación presenta serias evidencias de inmadurez crónica, no lo hago juzgando a las personas y ni siquiera a mí mismo, sino que presento un diagnóstico equilibrado, producto de una lectura cuidadosa y responsable. Cuando usted deba enfrentar las consecuencias de dicha inmadurez operando en personas puntuales, puede optar por 2 caminos. La primera opción es absorber dicho problema como personal y permitirle que le afecte su ser interior bajo el riesgo de ser desenfocado, o al menos perder tiempo en pensamientos y en emociones vanas. La segunda opción es asumir una posición superior desde su espíritu, entendiendo que nuestra generación opera bajo altos niveles de inmadurez, lo que nos permitirá ver dicha situación como una oportunidad para colaborar con el Espíritu Santo de impulsarse a usted mismo y a quienes le rodean a un mayor estado de inmadurez. Entonces, lo que puedo hacer cuando veo inmadurez, puedo ver inmadurez en mi esposa, en mis hijos, en mi hermano, en mis hermanos en Cristo, en mis pastores, y puedo ofenderme y esa ofensa invade mi mente y me atraso y pierdo tiempo y pierdo la paz y me frustro. Pero la segunda opción es asumir una posición superior y asumir el entendimiento y creer que podemos aportar y colaborar en el espíritu y entender que esta generación está sufriendo de inmadurez crónica, pero podemos nosotros ser un agente de cambio, un agente que traiga madurez, colaborar con el Señor para que como cuerpo de Cristo maduremos. Madurez corporativa. El diagnóstico que nosotros hacemos es necesario para no cometer el error de creernos suficientemente maduros, sin que nosotros necesitemos ya una ayuda, sin que necesitemos ayuda de nadie. Pero debemos entender que las evidencias de madurez personal o los logros alcanzados no son evidencias valederas de madurez espiritual. La razón es muy sencilla de entender, porque la verdadera madurez espiritual no puede medirse individualmente.
sino que debe de ser juzgada corporativamente. La persona que comienza a alcanzar un mayor grado de madurez siempre se comprometerá en ayudar a otros a madurar, sencillamente por su visión corporativa de su propia situación. ¿Cuál es el objetivo entonces? Que todo el cuerpo de Cristo madure. Si estamos en nuestra congregación y hemos diagnosticado inmadurez y vemos inmadurez, y nosotros por su gracia hemos alcanzado un grado, un nivel mayor de madurez, el propósito no es envanecerme ni enorgullecerme por la madurez. El propósito es que yo colabore ahora que puedo, que tengo un poco más de madurez, colaborar para que mis demás hermanos en Cristo puedan madurar, porque la verdadera madurez se mide corporativamente. ¿Cuánto de las personas que se congregan están madurando? Estamos creciendo en el conocimiento de Cristo. Efesios 4, 11 y 12 nos dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Podemos decir entonces que alguien que ha alcanzado madurez y Dios lo ha constituido, le ha dado una gracia apostólica o profética o evangelística o pastoral o magisterial. El propósito de esto, de alcanzar esa madurez, es perfeccionar a los santos, que ayudemos, que colaboremos con el Espíritu Santo para que los santos sean perfeccionados para la obra del ministerio. ¿Cuál ministerio? El ministerio de la reconciliación, de manera que podamos reconciliar al mundo con Cristo y para edificar el cuerpo de Cristo. Ese es el objetivo de la madurez. Nuestro Señor ha previsto herramientas espirituales dinámicas para nuestra madurez, las cuales son altamente efectivas cuando son aprovechadas por aquellos que entienden el objetivo de la obra del ministerio, la madurez de todos. Cuando entiendo que la voluntad del Padre es que su cuerpo, que su iglesia completa madure, entonces puedo usar el don que Dios me ha dado. Si me ha dado un don apostólico, un don profético, un don pastoral, un don evangelístico, magisterial, uso ese don, uso esa gracia para ayudar y colaborar con la madurez de todos, ya que ese es el propósito